Queridos amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este programa. Amigos, estamos iniciando una nueva etapa del programa y esperemos que sea de su agrado, que les dé toda la información que puedan conversar en familia para tratar de solucionar problemas de salud, educación, cultura y entender a nuestro propio cuerpo. Que lo disfruten. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias. Este es nuestro consultorio de nutrición, nuestro consultorio nutricional, en la cual estamos acompañados de nuestra experta en nutrición. Está la doctora Yomi Paz, doctora en nutrición, para ver el guía de intercambios de alimentos. Ya hemos desarrollado cereales menestras, ya hemos desarrollado proteínas, ahora frutas y verduras. Y la verdad es que uno no debería estar alejado del otro grupo de alimentos. Lo ideal es justamente que todos los grupos de alimentos que estamos desarrollando en estos bloques se compartan en el mismo plato. De eso se trata. Bienvenida, Yomi, muchas gracias. ¿Cómo estás, Tomás? Justo vamos a hablar uno de los grupos, de repente, que más nos olvidamos de consumirlo, de repente que no tenemos los hábitos o la costumbre de poder ingresarlo en nuestra alimentación de forma diaria. Este grupo de alimentos, que justamente son las frutas y verduras, es donde nosotros vamos a encontrar en mayor cantidad vitaminas, minerales, ¿no? Entonces, si yo quiero tener la seguridad de que estoy consumiendo todas las vitaminas y minerales, debo consumir variedad de colores y introducir de forma diaria frutas y verduras dentro de mi alimentación. En la mayor parte del plato. Así ¿No es es cierto? O sea, esa es otra de las cosas. Recordemos, es lo que más debería ocupar dentro de nuestro plato, es este grupo de alimentos. Así es. Y recordemos, Tomás, que las frutas deben consumirse por lo menos 3 unidades al día, 3 porciones, ¿no? Cuando hablamos de verduras, son 2 porciones. Y recordemos las porciones, siempre lo digo con las manos, son las 2 manos que debe existir dentro de mi plato. Como tú dijiste, casi la mitad del plato debe ser a base de verduras, ¿no? Entonces, hoy justamente vamos a hablar del intercambio, cómo puedo elegir o combinar un alimento que me va a dar el mismo aporte de energía o el mismo aporte de nutrientes con otro, ¿no? Por decir, si vemos en el caso de las verduras, yo voy a poder intercambiar dentro de mi alimentación más o menos, por ejemplo, el brócoli, como le digo, arbolitos, ¿no? Unas 6, 7 arbolitos me va a dar como equivalencia a una unidad de tomate. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener en esa unidad de tomate aproximadamente 25 calorías, ¿no? 25 calorías donde yo voy a tener un promedio de 7 gramos de carbohidratos. No hay grasa, en las verduras no tenemos grasa. Qué buen dato ya. ¿Ya? Las verduras no tienen grasa natural, ¿no es cierto? No tienen grasa, ¿no? Entonces, tienen carbohidratos, ¿no? Complejos, porque obviamente Azúcar, su fructuosa. Exacto, y tienen fibra, ¿no? Entonces, son una de las características principales que nosotros tenemos de las verduras. Y otra cosa es que tienen mucha agua. Exacto. De repente la proporción de nutrientes que tienen más las frutas y verduras es el agua, ¿no? Entonces, que es una de las características también propias de este grupo de alimentos. Cuando nos vamos a las verduras, nosotros a veces no sabemos cómo intercambiar entre una fruta y otra fruta y qué cantidad consumir de esa fruta, ¿no? Si en mi régimen dietético o en mi régimen de alimentación es comer 3 frutas al día, entonces yo debería elegir la porción de papaya que ustedes están viendo, va a ser equivalente a una unidad de manzana y a una unidad de mandarina. Estoy haciendo una equivalencia en base a las calorías, ¿no? Entonces, generalmente una manzana me proporciona 55 kilocalorías, ¿no? Entonces, sí tiene pequeña cantidad de grasa, entre 0.5 a 1 gramo,
¿no? Entonces, Más que nada la cáscara. Sí, La exactamente. cáscara y la semilla. Exactamente, ¿no? Entonces, y la cantidad de carbohidratos que tiene sí es entre un 11 a 12 gramos, pero son carbohidratos complejos, ¿no? De Entonces, acuerdo, porque la mandarina también tiene una grasita en la cáscara. así es. Que es el aceite esencial de mandarina. Ese es el gramo que tiene, que le proporciona. El gramo que le promociona. Ahí a está, diferencia de las verduras, ¿no? Entonces, a veces no sabemos cuántas fresas consumir en reemplazo de una manzana, ¿no? Entonces, para que tengamos el mismo equilibrio nutricional, debemos consumir 9 unidades de fresa, ¿no? Para poder darme el mismo aporte de 55 calorías, 1 gramo de grasa, 12 gramos de carbohidratos, ¿no? Entonces, y obviamente ya ahí tiene otras bondades nutricionales cada alimento, ¿no? En el caso de la papaya, pues se caracteriza principalmente por su aporte de vitamina A, ¿no? Que es justamente está en betacaroteno, que cuando la consumimos ya en nuestro organismo se convierte en vitamina A, ¿no? Entonces, sí, las fresas muy recomendado para aquellas personas que principalmente son diabéticas porque tiene baja concentración de azúcar. De acuerdo. Ahora que dijiste algo, se me ocurrió esto, las verduras no tienen grasa, pero por ejemplo, la palta. La palta es una fruta, más que una verdura, tengo entendido. Hay algo ahí diferente, ¿no? Sí, definitivamente. Tenemos otro grupo, ¿no? Que depende de oleaginosas. Las oleaginosas. Donde están los frutos secos, ¿no? Entonces, donde también ahí la porción, por ejemplo, ahí son ricos en grasas, pero son un tipo de grasa muy buenas, saludables. Saludables, ¿no? Okay. Entonces, que me van a ayudar a mejorar toda la parte cardiovascular. Entonces, ahí, por eso que siempre se recomienda no reemplazar, sino de repente intercambiar entre media palta a una porción de frutos secos. Para no sobrecargar las grasas corporales que pueden estar, sobre todo si uno tiene enfermedades de fondo como hígado graso, trastornos en la vesícula, efectivamente. Claro, y recordemos también que una unidad de plátano me está proporcionando 55 calorías, 12 igual gramos que la manzana. Igual, o sea, estamos equivalencias, ¿no? Entonces podemos consumir uno o el otro para poder así jugar dentro de la alimentación. Jugar entre comillas, ¿no? Lo que no quiere decir, Yomi, que yo puedo agarrar, por ejemplo, la mandarina, la manzana, el plátano, la papaya, las fresas y todo meterlo en una licuadora, hacer así y tomarme este jugo de este tamaño. No. No es, ¿no es cierto? No, así no funciona. Si nosotros queremos aprovechar al máximo una fruta, es decir, la fruta se caracteriza también por su aporte de fibra. Si nosotros rompemos esas moléculas de fibra, vamos a no tener ese aporte importante de fibra que el cuerpo necesita. Recordemos, Tomás, que el requerimiento diario de fibra es alrededor de 30 gramos. Llegar a 30 gramos en fibra no es fácil, ¿no? Entonces, y si nosotros licuamos, rompemos esa molécula, estamos desaprovechando la fibra que nos da las frutas, ¿no? Igual como las verduras, por ejemplo, si nosotros las sancochamos mucho, entonces también perdemos ese aporte de fibra que por naturaleza y de minerales y vitaminas, también lo vamos perdiendo. Así es. Por eso que lo recomendado es poder utilizar el menor tiempo de cocción, ¿no? Entonces, por eso que lo más recomendable en el caso de las verduras es al vapor. Al vapor. Amigos, perfecto. Guías de intercambios de alimentos, esta vez en relación a las frutas y verduras. Lo que tiene que quedar claro es que nuestro plato tiene que cambiar. Y de hecho, la mitad del plato debe ser dedicada a las frutas y verduras. Hay maneras de mantenerlas saludables. Si es que usted va una vez al mercado, puede dedicarse ese día a guardarlas refrigeradas o congeladas en muchos casos, y la descongelación viene a ser bastante rápida, saludable, sin malograr la capacidad que tienen estos alimentos de entregarnos vitaminas y minerales. Así es, totalmente. Muchísimas gracias, Yomi, muchísimas gracias, queridos amigos. Nosotros vamos a continuar con más de nuestro programa enseguida. La rinitis en general es toda inflamación de la cavidad nasal. Puede ser alérgica, como la que mencionamos, o no alérgica. Dentro de estas no alérgicas
se encuentran como subtipo la rinitis causada por medicamentos. Estas rinitis pueden ser, como bien lo ha mencionado, los descongestionantes a la cabeza son los que producen esto. Algunos antihipertensivos, también como el enalapril, podrían provocar cierto grado de irritación. Algunos antidepresivos también están descritos, pero como algo más raro dentro de sus efectos. Principalmente es por el abuso de descongestionantes. Nosotros los recomendamos de primera línea ante algún resfrío o alguna congestión aguda, pero somos bien específicos en que el tratamiento es solo por 5 días, ¿no? Más de estos días puede provocar ya efectos rebote, como habíamos mencionado. Que es cada vez más rápido y cada vez dura menos, ¿no es cierto, doctora? Sí, lo que pasa es que dentro de la cavidad nasal tenemos unos receptores de adrenalina, ¿no?, que hacen contacto con estos descongestionantes y por eso generan un alivio inmediato al desinflamar automáticamente todas las venas que están de los cornetes, principalmente, y el paciente se siente muy bien. Pero a la larga lo que se cree, porque en realidad la causa específica de por qué se da este rebote todavía no está bien estudiada, pero lo que se cree es que esa vasoconstricción crónica, esa falta de sangre que provocan esto a larga data, produce cambios ya en la histología de la nariz, llenando al final de más líquido. Incluso, a pesar que lo suspendemos, el paciente, o sea, como ya generó una adicción también, empiezan con un trastorno psicológico, o sea, no pueden dejarlo. Bienvenidos, hola Perú. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros a esta hora del día en nuestro programa, por acompañarnos y recibirnos en sus hogares. Amigos, por favor, presten mucha atención. Yo creo que el tema que vamos a hablar hoy es bien importante para manejar mejor la situación de la famosa nariz tupida. Estamos entrando a la consulta de otorrinolaringología, oído, nariz y garganta, y nos acompaña un médico especialista. Es la doctora Jimena Banda del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y vamos a hablar de un tema muy frecuente, especialmente en la costa de nuestro país, que viene a ser la rinitis, pero una rinitis medicamentosa. ¿Qué? Hay medicamentos que producen rinitis. Yo les voy a contar historias que no se pueden imaginar. En principio, existen los famosos descongestionantes nasales. Son medicamentos que incluso en algunas partes del mundo se están proscribiendo. Cada vez se indican menos porque tienen un alivio inmediato, pero generan una resistencia y una tolerancia casi también de inmediato. Usted conoce o sabe de alguien que, por ejemplo, para con sus gotitas descongestionantes en el bolsillo y cada vez que tiene la nariz tupida, su gotita está bien 1 hora, inmediatamente después sigue con la nariz tupida. Así no puede ser, de eso no se trata, y por eso le vamos a preguntar a la doctora Jimena Banda si es que existe la rinitis medicamentosa. Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Sí, habíamos anteriormente hablado de la rinitis alérgica. La rinitis en general es toda inflamación de la cavidad nasal. Puede ser alérgica, como la que mencionamos, o no alérgica. Dentro de estas no alérgicas se encuentran como subtipo la rinitis causada por medicamentos. Estas rinitis pueden ser, como bien lo ha mencionado, los descongestionantes a la cabeza son los que producen esto. Algunos antihipertensivos, también como el enalapril, podrían provocar cierto grado de irritación. Algunos antidepresivos también están descritos, pero como algo más raro dentro de sus efectos. Principalmente es por el abuso de descongestionantes. Nosotros los recomendamos de primera línea ante algún resfrío o alguna congestión aguda, pero somos bien específicos en que el tratamiento es solo por 5 días, ¿no? Más de estos días puede provocar ya efectos rebote, como habíamos mencionado, ¿no? Que es cada vez más rápido
y cada vez dura menos, ¿no es cierto, doctora? Sí, lo que pasa es que dentro de la cavidad nasal tenemos unos receptores de adrenalina, ¿no?, que hacen contacto con estos descongestionantes y por eso generan un alivio inmediato al desinflamar automáticamente todas las venas que están de los cornetes, principalmente, y el paciente se siente muy bien. Pero a la larga, lo que se cree, porque en realidad la causa específica de por qué se da este rebote todavía no está bien estudiada, pero lo que se cree es que esa vasoconstricción crónica, esa falta de sangre que provocan esto a larga data, produce cambios ya en la histología de la nariz, llenando al final de más líquido. Incluso, a pesar que lo suspendemos, el paciente, o sea, como ya generó una adicción también, empiezan con un trastorno psicológico, o sea, no pueden dejarlo, tienen síndromes de abstinencia, también están con los mismos Doctora, efectos. es correcto lo que usted dice. Personas que ya dependen para poder sentirse bien De eso. de sus descongestionantes. Yo lo he visto en muchas oportunidades, doctora, porque no puedo vivir. Me dicen así, no puedo vivir. Y es más una dependencia psicológica. Claro que el alivio, queridos amigos, cualquiera que ha estado resfriado y está con la nariz tupida, que no puede respirar y que está solamente respirando por la boca, ponerse 2 gotitas y poder hacer así. Qué rico, ¿no? O sea, poder respirar. Pero el efecto se vuelve tan corto y tan rebota tan fuerte que se vuelve a tupir peor de lo que tenía tupido. Sí, pasado los 5 días, ¿no? Porque al inicio es algo que todavía genera pues una buena respuesta, ¿no? O sea, en tratamientos donde necesito sí que esa nariz esté permeable ya, pues sí lo indico, ¿no? Pero después ya se vuelve un problema, ¿no? Incluso, bueno, no hay que confundir estos descongestionantes, que son la nafazolina, la oximetazolina o sus nombres populares, rinodazol, ¿no?, Rinat-D, Afrin, con los corticoides tópicos, ¿no? Porque algunos pacientes me dicen, no uso mi Avamis o mi fluticasona, ¿no?, que es un corticoide tópico, mucho porque genero dependencia, ¿no? O sea, hay que diferenciarlo. Esto es un tratamiento, digo, el corticoide tópico es un tratamiento seguro. Es un tratamiento. Para largo plazo, ¿no? Entonces, la idea no es que lo uses menos, la idea es que lo uses por tiempos prolongados, a diferencia de estos que generan descongestión inmediata. O me dicen, no, doctora, yo uso porque me va mejor que es el corticoide tópico. Digo, no, o sea, hay que diferenciar, ¿no? Esto es alivio inmediato, máximo 5 días. Lo otro es un tratamiento para la rinitis, para otras cosas. Doctora, tiene que ver el medio, porque hay algunos que son en gel, hay algunos que son en spray, hay otros que son en gotas. En realidad son lo mismo. Sí. Prácticamente, ¿no? Sí, o sea, independientemente de la forma de presentación, si es un descongestionante como tal, nafazolina, oximetazolina, que son los más frecuentes aquí en el mercado de Perú, de Lima, pues igual van a ocasionar este problema, ¿no? Lo que sí podemos usar a cada rato, cada vez que queramos, es el suero fisiológico, que tiene un muy buen efecto descongestionante también, pero a diferencia de estos medicamentos, no genera estas reacciones rebote, porque es algo natural, es como hacerse un skincare, ¿no?, de la cara. El lavado de la nariz es algo también saludable para hacerlo de vez en cuando, ¿no?, interdiario. Incluso está recomendado, doctora, en bebitos. Sí. Cuando los bebitos están resfriados y están con la nariz tupida y no pueden dormir, gotitas con un algodón de solución fisiológica pueden ayudar muchísimo a descongestionar. Sí, eso los beneficios de esto es múltiple en realidad, porque los lavados nasales arrastran placas de a veces de bacterias, virus, hongos que tenemos dentro de la cavidad nasal. Este líquido va para atrás, doctora. La forma es aplicarla hacia abajo, ¿no?, y apuntando de costado. Por eso es que la idea es que no vaya para atrás, sino hacia el otro lado,
¿no? O en su defecto cae por la misma, cuando recién están aprendiendo a hacerlo, pues la idea es que vaya hacia el otro lado si lo hacen en posición correcta, porque si se lo tragan, pues no nos sirve. ¿no? Algunos sirve. se los aplican así también. ¿no? Entonces, así, la hacia idea abajo. es que haga un recorrido con limpieza y que caiga por la misma fosa nasal. Como cuando limpiamos la casa, ¿no? O sea, no echamos primero la cera, sino primero lavamos, limpiamos, ¿no? Entonces, eso lo recomiendo antes de aplicarse su tratamiento para la rinitis alérgica, que es con corticoides tópicos, ¿no? Y el tratamiento para dejar esta rinitis medicamentosa Por favor. también es con corticoides tópicos. O sea, se suspende, obviamente le explicamos que va a haber, por ende este efecto rebote va a ser mucho mayor algunas semanas. Incluso dicen que la mejoría puede tardar hasta en un año de suspender, pero muchos pacientes tienden a volver a usarlo a los 2, 3 meses. A veces hasta llegan a la cirugía, los operamos los cornetes, pero su adicción es tanta porque ya genera algo acá mental que por más que se les diga, se les hable, lo vuelven a usar, ¿no? Y por mucho tiempo tienen esa tendencia. Por eso hay que trabajarlo también con psicología, ¿no? Si fuera necesario, de acuerdo al caso. Sí, pues técnicas de mejora de comportamiento, ¿no? Y este tipo de cosas, porque me consta, tengo un par de amigos además totalmente dependientes de las gotitas. Y es algo que a la larga siempre se les recomienda y se les dice, pero dice, hay que revisar bien ese tipo de cosas porque ningún medicamento es 100%, vamos a decir, que no produce ningún efecto. O sea, todos los medicamentos tarde o temprano van a producir algún efecto indeseable. Todos. Entonces hay que ponerse siempre en manos de especialistas y seguir las indicaciones al pie de la letra. Si es por 5 días, se toma por 5 días. Si usted quiere dejarlo o lo hace peor, podría hacerle más daño que bien. Muchísimas gracias a la doctora Jimena Banda. Gracias a ustedes por su gentil atención. Este es el mejor momento para vacunarnos contra esos peligrosos virus respiratorios como son la influenza y como son los diferentes tipos de neumococo. Creo que como nunca, Magdalena, como nunca, he estado viendo personas de mi entorno, además, y de distintas partes de Perú que me llaman y me dicen, no me estoy resfriado, ¿qué puedo hacer? Y me duele la cabeza y me duele el cuerpo y no puedo respirar bien. Así, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tranquilo, paciencia, no tomar antibióticos es importante, hay que manejarlo poco a poco, reposo, líquidos, no vaya a trabajar para no contagiar y además eso se puede haber evitado. Se puede haber evitado justamente con esto, la vacunación oportuna. Así es, doctor. Efectivamente, nuestro país viene administrando la vacunación en este preciso momento contra la influenza y contra 13 diferentes tipos de neumococo a través de nuestra vacuna contra antineumocócica, ¿no? ¿Quiénes se deben vacunar de una y de otra, por favor? Para que la gente lo tenga claro, nosotros lo tenemos clarísimo. Bueno, decirles a las personas que primero siempre son nuestros niños, importantes porque está dentro del esquema regular, y también nuestros adultos mayores, como también las personas que sufren los comórbidos, que siempre hablamos con usted respecto a las personas que sufren depresión, diabetes, ¿no? Realmente... ¿Una mujer embarazada? Por supuesto, las embarazadas son también una población de alto riesgo y hablamos ahí de la protección del binomio madre-niño. De acuerdo. Bienvenido, hola Perú. Muchísimas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en nuestro programa y, por supuesto, por recibirnos en sus hogares a esta hora del día, así como espero que reciban al personal asistencial que eventualmente puede llegar a sus casas para el rol de vacunación. Queridos amigos, hay que vacunarnos. Creo que como nunca estoy viendo en mi consulta una cantidad de personas que comienzan con un leve resfrío y que luego se complican y pueden terminar seriamente en una neumonía. Hay que vacunarnos contra la influenza, una enfermedad que además se generaliza en el Perú, especialmente en los momentos de cambio de clima. Y lo estamos viviendo.
Estamos viendo cómo se están marcando más las estaciones, acaba el verano, comienza el invierno y es un problema de salud nacional. Y por eso el día de hoy nos está acompañando la licenciada Magdalena Quepuy, directora ejecutiva de la Dirección de Inmunización del MINSA, para hablar de la importancia de la vacunación, sobre todo para la influenza y el neumococo. Bienvenida, Magdalena, muchísimas gracias por estar acá, licenciada, muy amable. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, usted ha dicho algo muy importante. Este es el mejor momento para vacunarnos contra esos peligrosos virus respiratorios como son la influenza y como son los diferentes tipos de neumococo. Creo que como nunca, Magdalena, como nunca, he estado viendo personas de mi entorno, además, y de distintas partes de Perú que me llaman y me dicen, no me estoy resfriado, ¿qué puedo hacer? Y me duele la cabeza y me duele el cuerpo y no puedo respirar bien. Así, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tranquilo, paciencia, no tomar antibióticos es importante, hay que manejarlo poco a poco, reposo, líquidos, no vaya a trabajar para no contagiar y además eso se puede haber evitado. Se puede haber evitado justamente con esto, la vacunación oportuna. Así es, doctor. Efectivamente, nuestro país viene administrando la vacunación en este preciso momento contra la influenza y contra 13 diferentes tipos de neumococo a través de nuestra vacuna contra antineumocócica, ¿no? ¿Quiénes se deben vacunar de una y de otra, por favor? Para que la gente lo tenga claro, nosotros lo tenemos clarísimo. Bueno, decirles a las personas que primero siempre son nuestros niños, importantes porque está dentro del esquema regular, y también nuestros adultos mayores, como también las personas que sufren los comórbidos, que siempre hablamos con usted respecto a las personas que sufren depresión, diabetes, ¿no? Realmente... ¿Una mujer embarazada? Por supuesto, las embarazadas son también una población de alto riesgo y hablamos ahí de la protección del binomio madre-niño. De acuerdo. Ahora, la influenza se la puede aplicar cualquiera. O sea, las dos se pueden aplicar cualquiera en realidad. Y es recomendable que personas en el momento económicamente activas, que van a trabajar, que están en relación, los profesores, los alumnos, los profesores, todas las personas que están en contacto en la comunidad deberían estar vacunados contra la influenza, por lo menos. Así es, doctor. Efectivamente, nuestro país invierte, el Ministerio de Salud, en hacer una compra de casi 8 millones de dosis de vacunas para proteger no solamente a nuestra población infantil y a nuestra población adulta mayor, sino también proteger a las personas, a los comórbidos y también a los acompañantes muchas veces de estas personas, ¿no? Que generalmente tenemos que ver algo, que siempre el tema de los virus respiratorios, los que más se afectan son nuestros niños y nuestros adultos mayores. Estoy completamente de acuerdo. Yo me considero un adulto mayor porque además ya tengo 61 años. Así que vamos a hacer una especie... Primero un compromiso que tenía contigo. Así es, doctor, la vacunación. Es la vacunación y además yo soy un paciente asmático. Así Toda es. mi vida he sido un paciente con asma, ya, crisis 2 veces al año más o menos, y coinciden generalmente con los cambios climáticos y con la infección respiratoria que comienza como una gripe. Dolorcito de garganta, malestar general, un poquito de fiebre, no muy alta, comienza después a bajar del paladar a la garganta, tráquea, tosecita fastidiosa, luego comienzan los bronquios con secreción y te inutiliza un poquito porque uno no debe ir a trabajar y hay ausentismo laboral, ¿no es cierto? No solamente eso, doctor, sino también hay que decirle a los padres de familia, usted ha dicho algo muy importante, un niño que tiene asma es un niño que debe vacunarse contra la influenza. Es importantísimo no suspender y también contar con el criterio médico. Pero algo que hay que decirle a los padres, el niño que se vacuna es un niño que no falta al colegio. Es una mamá que siempre va a poder trabajar tranquila porque cuando se enferma el niño, se enferma la mamá y toda la familia. Entonces también les genera un gasto. Entonces las vacunas no solamente aportan a la salud, también aportan a la economía. Totalmente de acuerdo, así que vamos a cumplir nuestro compromiso. Nos vamos a vacunar y para ello vamos a simular lo que podría pasar en su comunidad, queridos amigos. Puede llegar la persona, el equipo de vacunación, en este caso nos acompaña Cintia
y Luis. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar Así acá, es. queridos amigos. Así Bienvenidos, es. muchas gracias. Doctor, sí, nuestro equipo, Hola. nuestra brigada de vacunación, siempre conformada por una enfermera, una profesional enfermera y un técnico de enfermería, quien hace el registro, nuestra enfermera, siempre conservando la cadena de frío en nuestros termos de vacunación que el Ministerio de Salud cuenta, y le vamos a administrar una dosis de influenza, que es una vacuna en jeringa precargada, ¿no? Entonces, nuestro personal profesional en este momento va a proceder a vacunarle. No se pone acá. No, es intramuscular en el brazo. Intramuscular en el Así brazo. es, Vamos a en ver. el caso de las personas adultas como nosotros, y en el caso de los niños en la piernita, ¿no? Entonces los menores de 1 año. Pero aquí con las personas adultas, como le decía, en el bracito, jeringa precargada, siempre nuestra enfermera protegiéndose, ¿no? Y nada, no le dolió al doctor. Nada. Ni ha sentido. Nada. No molesta. Una agujita súper delgadita tiene que ser. No he sentido absolutamente nada, nada, nada. Y acá hay varias cositas importantes. Primero, Luis, muchísimas gracias, porque cargar esto, como me comentaba la licenciada, cuando está lleno son 15 kilos que llegan a la comunidad y llegan en condiciones ideales, que es no romper la cadena de frío. Y eso también usted tiene que estar pendiente de que eso suceda. Muchísimas gracias. Ha sido realmente una mano de ángel. No he sentido absolutamente nada. Y quiero agradecer nuevamente por su intermedio a nuestros amigos del Ministerio, porque están cumpliendo en una labor excepcional en el aprovechar este pequeño déficit que hubo para entender que la vacunación es la mejor arma que tiene el ser humano contra los gérmenes agresores, que están mejorando, pero la vacunación evita la enfermarse gravemente. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Magdalena, muy agradecido. Cintia, Luis, muchísimas gracias. Y queridos amigos, a ustedes. El consejo principal es que no dejen la oportunidad gratuita de poderse vacunar para prevenir enfermedades serias. Muchas gracias. Qué interesante, y usted ya lo mencionaba, ¿no? La base y el fundamento de nuestra psique asociado a ese contacto, y vea que en años, estoy hablando décadas, seguramente ciclos anteriores donde el mundo era no tan vertiginoso y podríamos desarrollar teorías en base a la observación, se resultó que en seres no racionales, como en algunos animalitos, los ciertos humanistas observaban cómo podían imitar incluso algunas conductas no solamente de la misma especie, sino también de algunos seres probablemente humanos. Ahí es donde nace la teoría de Bowlby. Entonces, a ese vínculo por alguna otra no figura de apego necesariamente, estamos hablando de un imprinting. Y es así como va desarrollando poco a poco luego ensayos en primates, en macacos. Sello, una impronta. Exacto, es como una impronta. Como una impronta, como un sello. Y Ok. que voy siguiendo tal o cual modelo. Bienvenido a todo el Perú. Gracias por acompañarnos en nuestro programa, hoy en nuestro consultorio de psiquiatría. Amigos, no pierdan la oportunidad de escuchar las palabras de un médico dedicado a la salud mental. El médico psiquiatra no solamente te ve, estudia, trata, maneja hasta de la forma de pensar, y no nos va a resolver nuestros problemas, pero nos ayuda a entenderlos y a poderlos afrontar mucho mejor. Eso es parte de la salud mental. Nuestro cuerpo funciona gracias a que nuestra mente y nuestro pensamiento también funcionan adecuadamente para no ser disfuncionales, y eso es muy importante. Hoy día nos acompaña la doctora Carolina Tusset, y ella es médico psiquiatra de salud mental del niño y el adolescente del querido Hospital Nacional Herminio Valdizán del Ministerio de Salud. Pero miren lo que estoy diciendo, salud mental del niño y del adolescente, es decir, el futuro del Perú. Y eso tiene una especial relevancia para usted, para su familia, si usted es mamá, papá,
para entender un poquito la evolución y el pensamiento de los niños y los momentos claves de su vida que pueden orientarlo para ser hombres de bien o quizás tener algunas dificultades en el camino. Muchísimas gracias, Carolina, por estar acá con nosotros. Doctora Tusset, muy amable, porque hoy día tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con el apego y el vínculo que tienen los niños, que es una base fundamental para hacer su futuro. O sea, con quién te vinculas, está bien. Y comentábamos fuera de cámaras que, por ejemplo, yo puedo tener apego a mi casa, yo puedo tener apego a mi departamento, quizás a mi perrita, quizás un apego especial, pero me dices que no es un apego, que el apego es hacia otras personas que son 4 personajes importantes con los cuales te vas a vincular el resto de tu vida. Así es, doctor. Muchísimas gracias a nombre de mi hospital también por la invitación. Y qué interesante, y usted ya lo mencionaba, ¿no? La base y el fundamento de nuestra psique asociado a ese contacto. Y vea que en años, estoy hablando décadas, seguramente ciclos anteriores donde el mundo era no tan vertiginoso y podríamos desarrollar teorías en base a la observación. Se resultó que en seres no racionales, como en algunos animalitos, los ciertos humanistas observaban cómo podían imitar incluso algunas conductas no solamente de la misma especie, sino también de algunos seres probablemente humanos. Ahí es donde nace la teoría de Bowlby. Entonces, a ese vínculo por alguna otra no figura de apego necesariamente, estamos hablando de un imprinting. Y es así como va desarrollando poco a poco luego ensayos en primates, en macacos. Sello, una impronta. Exacto, es como una impronta. Como una impronta, como un sello. Y que voy siguiendo tal o cual modelo. Pero luego ya estudios superiores, ya en primates, seguramente en seres no tanto tan irracionales probablemente, surge ya ciertos experimentos que el acompañamiento o no acompañamiento en esta especie, primates, macacos, genera un cambio de comportamiento. Es ahí donde los estudios van formulando este término tan importante para la base de la psique, que es el apego. Entonces hablábamos de apego cuando nacemos hacia nuestro cuidador principal, que podría ser mamá, papá, abuela o cuidador principal. Luego, en la formación y en los ciclos de la vida, pues va el enamoramiento, que es la otra figura grande de apego, que probablemente se pueda convertir en una pareja ya permanente. Y finalmente, la otra figura de apego muy importante, que es la figura filial, a los hijos, ¿no? Entonces, son estas 3 focos del apego y que lo demás podría amistades, seres como nuestras mascotas o animales que son tan queridos y ahora figura como una especie de su apego, llamamos vínculo, ¿no? Vínculo, perfecto, entendido. A cosas también, mi casa, mi departamento, mis libros, que les tengo cariño, les tengo esto, pero ya, a eso no le puedo llamar vínculo, pero también tengo pues cierto... imprinting. Imprinting, perfecto, exacto. Vamos a ver. Así es. El primer apego probablemente va a venir desde que le ponen el bebito a la mamá en el pecho y busca su mamila para poder lactar por primera vez, y ese es un vínculo también así especial, que es como esa firma que le da el cuidador inicial al bebito. Y eso, aunque parezca mentira, amigos, se queda, o sea, ya está comprobadísimo, y eso se hace en todos los centros de atención de partos. Lo primero que se hace es acercar al pecho a la criatura. A la mamá. Sí, es increíble, ¿no? Antes llevaban a los bebés, ¿no? Y ahora, y si por A o B razones no puede estar mamá inmediatamente con el bebé, pues es el papá, ¿no? Quien hace la fórmula de papá canguro. Pero abrir los ojos y ver a ese ser o estar oliendo o simplemente tener la presencia de ese otro ser va generando precisamente este cinturón de seguridad, que así lo llamamos, que vendría a ser pues un apego, y hablamos ya de tipos, un apego de tipo seguro.
y eso se va a relacionar respecto al tipo de crianza que vamos teniendo y vamos formulando un apego de una manera muy sana, que podría ser el apego seguro, hasta ciertas alteraciones, que es ahí donde entra la psicopatología, que puede ser desorganizado, negligente, ausente, etcétera, ¿no? Ajá, bien, interesante. El apego inicial hasta que uno va entrando o madurando o siendo un niñito de 1 año y medio, 2 años, todavía no entiende mucho. Así es, Pero hay un apego ahí. por supuesto. Y luego a los 6 años ya el niñito se vuelve un poquito más rebelde de repente, ¿no? Más quiero algo, quiero esto, quiero esta golosina, yo quiero, se vuelve un poco egoístón. Así es. Y después pasan los 10 años y después la pubertad, que es más compleja todavía. Y son distintos tipos de apego. Ya no es solamente el apego de seguridad, que debe ser el principal, me imagino. El Es principal- donde yo me siento seguro. Y el más conveniente, doctor, porque el apego seguro, estamos hablando de esta capacidad que ante un problema, que puede ser un niño que sufre una caída, un bebé, qué sé yo, que está aprendiendo a caminar y cae, pasa un accidente, viene llorando a la mamá, pongámosle el ejemplo, pero la mamá es el cinturón de seguridad que alberga, cobija, pero también deja ir nuevamente para que pueda experimentar. Pues si no viene el síndrome de mamá gallina. Y el apego ansioso. Y el apego ansioso, que es el apego exagerado de la Correcto. mamá al hijo. Así es. El hijo siempre lo tiene hacia la mamá. ¿Cuándo arranca el desapego? O sea, claro, tú de niñito no quieres separarte de tu mamá. Correcto, Claro. correcto. Y por eso hay la teoría y por eso, bueno, se llega a la norma de que los niños y en la concepción mental, pues la persona que se va regresa generalmente a partir de los 3 años, tengo ya esa concepción. Por eso hablábamos la reunión anterior acerca de por qué estas estimulaciones tempranas a los 2 años, si podría ser incluso medio traumático, ¿cierto? Claro. Porque esta concepción de que la persona que se va, que vendría a ser mi figura de apego principal, no va a regresar, todavía la voy Y teniendo. eso se ve en los primeros días de colegio. En el nido, ¿no es cierto? O sea, uy, me dejó mi mamá. ¿Regresará? Así es. Uy, qué trauma para la criatura cuando no está bien solidificada esa relación, ese apego formal que sabes que tu mamá va a regresar por ti. Exacto. Y cuando no hay ese cobijar, pero para dejar ir. Entonces, a veces la madre ansiógena cobija y nos llena en la burbuja la llamada sobreprotección y no queremos que nada le pase porque se va a caer, se va a caer, se va a caer. Y solamente ese grito o esa alzada de voz de que se va a caer, pues se cae, ¿no? Y te dije que te ibas a caer y por eso te cobijo, pero no suelto. Entonces, ahí ya no hablamos de una seguridad en el apego. Y es un apego exagerado y es un apego. Esto sucede más, me imagino, en los primeros hijos. O sea, podría ser, ¿no? Sí. Que es el primer hijo para la mamá, ¿no? Y es un experimento para la mamá esta sedación. Ya con el segundo más relajado, ya con el tercero, ya que chiquillo ya pasó. ¿no es Ya cierto? por así, ya, tal cual, ensayo-error. Ensayo-error. Entonces, sí puede pasar, o sea, y claro, por eso dice que, claro, hijo único o tienen otro tipo de feeling, ¿no es cierto? Y además, acá viene la figura de la pareja de papá y mamá. Así es. Alteraciones en ese rol a los 7, 8, 10 años tienen una influencia importante o que pueden generar un desapego acelerado, un desapego más rudo, ¿no? Correcto. El término ya desapego podríamos asociarlo al tipo de edad o tipo de psique por la edad. Si hablamos de 7 u 8 años, estamos hablando ya chicos que pueden tener un pensamiento concreto, sí, pero que están muy sujetos al modelamiento o al moldeamiento, es decir, al ejemplo que vemos de nuestras figuras, ¿no? Directas, que en este caso son nuestros cuidadores principales, pueden ser padres, ¿no? Digo pueden ser porque ahora los cuidadores es variopinta, ¿no? La presentación. Entonces, si encuentro una imagen de padres o una diada donde hay desautorización, por ejemplo, Ajá. que mamá dice sí, papá dice no, entonces yo Anda, entro... pregúntale a tu padre. Exacto, ¿no? Entonces yo entro en una dubitativa de saber qué es lo bueno, qué es lo malo y cuál es mi sostén y mi fortaleza. Papá y mamá son como un cimiento, siempre lo decimos en consulta.
Muy bien. Viene la adolescencia. En la adolescencia viene a veces la pareja, las primeras relaciones, el primer amor, el primer beso. ¿Y eso tiene que estar también en relación con los papás? ¿O mejor dejarlo al joven, al adolescente, que solito aprenda? Es muy interesante porque una de las bases del apego seguro, y esto es algo muy importante, es la comunicación. Estamos acostumbrados en que haya un suceso inadecuado, inequívoco, un problema de repente en el círculo familiar y al día siguiente es como que si no hubiera pasado nada, ¿no? Se pasa la hoja, ¿cierto? Ante una circunstancia como el enamoramiento, donde hay una fase en la adolescencia, nuevamente, una edad mental ya de un adolescente, en realidad muy aislado del núcleo familiar, como que no quiere dar mayor información a su todo que era la familia, sino que ahora pertenece ya a una sociedad. Entonces como que está en búsqueda de ese círculo social, pues ¿para qué dar información a la familia, no? Ahí es muy importante lo que hayan aprendido de antes, que es la comunicación. O sea, si hay comunicación, si hay decir la verdad, si hay decir no pasa nada en que pueda decir la verdad, por más que duela, yo creo que eso es algo muy importante. Se abre y no se genera tabúes como el enamoramiento, precisamente, ¿no? Esconder a la enamorada, esconder al enamorado. Y que hemos visto que no sirve, que no no es sirve, pues al final. Para Yo nada. estoy de acuerdo. ¿Cuál es la recomendación? Primero, porque el niño siente apego, la mamá siente apego por el niño, el papá siente apego por la mamá, por el niño y por la familia. Entonces, ahí es, yo creo, el núcleo, el centro de toda sociedad, la célula principal de la sociedad es la familia. Y yo creo que ahí ese es el apego principal, es a la solidaridad familiar. ¿Estás de acuerdo con eso? Una recomendación final, porque creo que por ahí va la cosa. Por supuesto, la comunicación, entender que es un apego seguro, que somos un círculo de seguridad que cobija pero también deja ir y tenemos que dejar que los chicos experimenten. Si se cayeron, pues que sigan indagando por el mismo lugar, con tranquilidad y más lento. Lo otro, el moldeamiento. Hay algo que se llama neuronas espejo. Yo les digo a las mamás que tienen su bebé lactante, saquen la lengua varias veces y van a ver que ese lactante va a sacar la lengua. ¿Por qué? Porque hay experiencia científica del modelamiento en base a células espejo. O sea, todo lo que yo pueda ver a razón de los ojos hacia afuera es algo que puedo imitar y puedo interiorizar muchísimo en mi vida, ¿no? Genial, porque ahí estamos diciendo, no hay que hablarle al chiquito, uy, caramba, qué bonito, qué chiquitito. Háblale lo más... No va a entender nada. No va a entender nada, claro. Pero háblale con palabras que después pueda reflejar y que puedan aumentar su vocabulario y que pueda enriquecer su forma de hablar, su forma de pensar. ¿De acuerdo? Súper interesante, de verdad, doctor. Carolina. Muchísimas gracias a la doctora Tusset. Hemos hablado de los trastornos del apego y del vínculo en los niños. Probablemente el vínculo familiar, por lo menos de mi concepto, la familia como centro y base completa de la sociedad, es el vínculo más importante que uno nunca debe perder. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, Muchísimas doctor. gracias, amigos, a ustedes. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.